La tercera excusa es no sé qué decir. Y bueno, ¿quién no ha pasado por esa parte de no saber ni qué decir, no saber cómo empezar, no saber cómo hablarle a las personas? Y lo vimos en uno de los videos pasados, que el pastor Sugar Michelén decía que debemos predicar la palabra. Literalmente, eso es lo que debemos de decir. Dios nos va a ir dando la palabra que debemos hablarle a esa persona en específico. También para poder hablarle a las personas, para poder tener ese primer encuentro. Hay grupos de capacitación en la iglesia para evangelización y sería muy bueno que se tomara un curso de ese estilo en nuestras iglesias para que más gente y más jóvenes y más niños se quiten esa excusa de decir es que no sé qué decir. Ya al menos vas a tener un ejemplo, ya al menos vas a tener una base para poder hablar, pero eso va a ir dándose con el tiempo, con la experiencia. Y bueno, obviamente pues estos grupos de capacitación ayudarían muchísimo a las personas. Cuando hacíamos las campañas evangelísticas en la iglesia, me acuerdo que siempre había capacitación para los que íbamos a tener el privilegio de estar con ese primer encuentro con los nuevos convertidos, y nos decían, mira, entonces llegas, le dices esto, le das este material, le dices que lo lea y así y así. Eso te ayuda muchísimo para poder tener esos encuentros. Y si no los tienes en tu iglesia, entonces acércate con el pastor, acércate con un anciano que tú sepas que ya ha tenido estos encuentros, que ya ha salido a evangelizar o tiene más experiencia en el tema, y acércate y con toda confianza dile, pues sabe que yo quiero salir a evangelizar, yo quiero evangelizar, pero no sé cómo llegarle a las personas, no sé cómo hablarles, y yo te aseguro que ellos te van a poder ayudar en ese punto. Y bien, obviamente, lo que se va a predicar es la palabra de Dios. Los testimonios son buenos. Las anécdotas o los milagros que Dios ha hecho en tu vida son excelentes. Sí, pero como ejemplo, como ayuda, como un respaldo. Pero no nada más vas a salir a predicar tu testimonio. No nada más vas a salir a predicar ese milagro que Dios hizo en tu vida. O a lo mejor dices, es que el Señor me sanó, y vas a salir, gloria a Dios, y el Señor me sanó y a ti te puede sanar. Sí, acércate, amigo, te sana Dios y el Señor te va a sanar y sale y vete a tu casa. No, o sea, no predicaste en ningún momento el arrepentimiento de los pecados, la conversión de la persona, el que acepte al Señor como su Señor y su Salvador. Por eso les digo, predicar la palabra, predicar el Evangelio como es. Y una cosa muy importante que cometemos muchos, es que nada más hablamos del amor de Dios. Es que Dios te ama y por eso te quiere rescatar. Y Dios te ama tanto que esto y lo otro aquello. Sí, es correcto, porque Dios nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros y murió en la cruz para darnos salvación a nosotros. Sí, es correcto. Dios es amor, sí, pero también hay un Dios de justicia, y ese Dios de justicia también se tiene que predicar, porque hay un juicio que viene para todo aquel que lo rechaza, hay un juicio que viene para todo aquel que no está a cuentas con Dios. Ya se acerca la segunda venida de Cristo, pero si la gente no sabe la primera venida de Cristo, ¿cómo va a creer en la segunda venida de Cristo? Es imposible. Por eso primero tienen que creer en que Dios vino a la tierra, que te va a juzgar algún día, que ese juicio va a llegar y que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero por eso Dios lo hizo, y Dios vino a morir por ti, por mí, por él y por ella. No solo predicar el amor es muy bonito, sí, pero también habla de juicio, habla de ese Dios celoso. De todo eso también hay que hablar. Y otro punto muy importante que debemos entender es que no todos van a aceptar lo que tú llegues a hablarles. No todos van a aceptar al Señor en ese momento. Muchos te van a evadir, te van a evitar, te van a aventar tus cosas, si bien te va. Porque muchos otros van a ser bastante agresivos por todo su trasfondo que ellos mismos tienen con Dios. Pero bueno, muchos no van a aceptar lo que tú les vengas a decir. O inclusive muchas personas van a darte el avión, por así decirlo, para que simplemente los dejes en paz y te vayas y ya. O muchos van a aceptar
por muy encimita lo que tú les venices a predicar. Y debes aceptarlo, porque no te corresponde a ti cambiar a las personas. Tú vas a darles esa semilla, tú vas a sembrar en ellos la palabra de Dios. Y Dios es el único que puede regar esa palabra para que esa semilla crezca. Y ahora sí, poco a poco, quieran saber más de Dios y quieran comunión con Él y quieran orar y quieran leer y quieran aprender y quieran conocerlo. Pero eso se va a ir dando con el tiempo. Dicen por ahí, un buen arroz tarda en cocerse. No te corresponde a ti cocerlo. Sí, ponerlo en la lumbre, ponerle especias, ponerle ajito, cebolla y todo lo demás. Pero el que lo va a cocer es el fuego. No te corresponde a ti. Tú ya hiciste tu parte. Y esto no lo digo para que dejemos a los recién convertidos de, ya te convertiste, bueno, pues a ver, ¿quién te ayuda? Qué bueno, qué bien que te convertiste, bueno, me voy con el otro. No, porque estamos llamados no solamente a predicar el evangelio, sino a ser discípulos. Es nuestra tarea ser discípulos. ¿Y qué es hacer discípulo? Pues es ir acompañando a la persona nueva creyente en su comunión, en sus dudas, en la oración, en cómo tiene que leer la Biblia, en un acompañamiento y muchas cosas. Literal debemos estar con esa persona, ahí con ella, para ser discípulos de Jesús, pero debemos entender que no luego las personas van a aceptar rápidamente, que no te corresponde a ti, que le corresponde al Espíritu Santo, a Dios. Si Él quiere, va a salvar a esa persona. Si Él quiere y es en su tiempo, así va a ser. Y si no, tú nada más fuiste una semillita que sembraste y ya el Señor dirá cuándo esa semillita va a crecer. Y bueno, como les dije en un principio del video, cuando Jeremías empezó a poner estas razones para no hacerlo lo que le había dicho el Señor, para no ser ese profeta que Dios le dijo, el Señor le responde muy hermosamente y le dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y esa promesa a Jeremías debemos hacerla también nuestra, sentir cómo Dios pone en nosotros su palabra, pone en nosotros lo que Él quiere que hablemos, lo que Él quiere que le digamos a esa persona, hacer nuestra esa promesa que Dios le dijo a Jeremías que hizo, que puso su palabra en su boca. Debemos hacerla nuestra para entonces no tener esa excusa de que no sepas qué decir cuando vas a evangelizar. Y bien, mi cuarta y última excusa es, se van a burlar de mí. Y sí, como jóvenes es algo que nos agobia bastante. Cuando íbamos a clases presenciales y exponíamos enfrente de nuestros compañeros, temíamos a la burla, temíamos a que nos trabáramos y no supiéramos qué decir y entonces todos se rieran de nosotros y se burlaran y de ahí nos pusieran apodos y todo el semestre iba a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque teníamos miedo a la burla que nos iban a hacer. Y esto es un obstáculo de todos los jóvenes. A nadie nos gustaría que de nosotros se burlaran. Y por eso esta excusa es muy común a la hora de salir a evangelizar. Pero como les dije hace un momento, es que no vas a ir solo, no te preocupes, no tengas miedo a esa burla, porque Dios va a estar contigo. Confía en sus promesas, así como lo hizo Jeremías, y ve hasta dónde llegó Jeremías a ser un gran profeta del Señor. Confía en esa palabra que dijo, en esa promesa que le hizo a Jeremías. He puesto mis palabras en tu boca. Yo voy a ir contigo, tú no te preocupes. En la Gran Comisión dice lo mismo. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No vas a ir solo, no vas a ir sin ese respaldo, porque vas a tener la palabra de Dios, no solamente en tu memoria, porque obviamente te tienes que aprender algunos versículos, no solamente en tu corazón, porque esos versículos tienen que ser reales en tu vida, sino que vas a sentir la presencia de Dios y Dios mismo va a decirte qué hablar en ese momento. Estos son los mayores obstáculos que tenemos a la hora de salir a evangelizar, a la hora de hablar de la palabra de Dios a las personas. Pero no te preocupes, eres joven, dice Jeremías, soy niño.
Sí, todo mundo es joven, es niño, es nuevo en algo, es nuevo en salir a predicar. En algún momento de su vida fue nuevo en salir a predicar. Los mayores predicadores de la palabra de Dios, en algún momento de su vida fue la primera vez que se pararon en ese púlpito a predicar la palabra y tenían excusas, tenían miedos, tenían preocupaciones. Soy muy joven, no tengo experiencia, no sé qué decir, tengo miedo, si me equivoco me da miedo la burla y muchas excusas más. Pero lo hicieron, vencieron todos esos miedos con la ayuda de Dios y salieron a predicar su palabra y salieron a hablarle a las personas de Cristo. Eso mismo debemos hacer nosotros, vencer esos miedos que nos da el salir a predicar la palabra, el salir a evangelizar. Y no solamente está el miedo a la evangelización, a lo mejor cara a cara, como se hacía de ir a tocar las casas y que la persona saliera y tú hablarle a la persona, sino hay muchas maneras de evangelizar. Y de ahí también se vienen muchos miedos. ¿Por qué? Porque dices, es que si publico esa historia, se van a burlar de mí. Es que esa imagen como que no, porque no dice del amor de Dios. Es que, bueno, es que mis amigos no saben que soy cristiana y pues es que me voy los fines de semana con ellos a tomar o a bailar. Es ese mismo miedo que nosotros tenemos. Así evangelices de cierta manera, siempre van a existir excusas, pero solo con Dios podemos vencer esas excusas. Dice aquí el libro, oremos porque Dios nos ayude a quitar los obstáculos que nos impiden compartir el mensaje de salvación, para los que no han escuchado puedan verdaderamente escuchar lo que Dios hace y pueda transformar sus vidas. Les invito y les animo a que hagan una lista de personas a las que ustedes quisieran salir a evangelizar, a las que ustedes quisieran hablarles de la palabra de Dios, así sea un amigo, así sea a lo mejor un desconocido, así sea a lo mejor aquel compañero de trabajo o compañera de trabajo o compañero de escuela o compañero de equipo. Oren con Dios y díganle, Señor, ayúdame a ver a qué persona puedo evangelizar, para ir trabajando en esa persona, para ir orando por esa persona y que en el momento en el que sea necesario, en el momento en el que así Dios lo quiera, tú puedas hablarle del amor de Dios y del Evangelio y de lo que Él hizo por esa persona en la cruz del Calvario. Muchas gracias por ver este video, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Dios los bendiga.